de qué es lo que va el tema. Esta clase se refiere más que nada al caudal. Y cuando hablo de caudal, me refiero a que el caudal es el que controla que haya paso de aire por las galerías. O en realidad, más que el que controla, es el que es la exigencia legal. Casi todo lo que es el caudal, y eso lo vamos a expresar con la siguiente fórmula, que sería H igual a R por Q al cuadrado. Ya, esta fórmula la vimos en servicio cuando veíamos redes de tubería. Es equivalente, obviamente, a presión igual R por Q al cuadrado, donde hay una equivalencia entre lo que es la presión y la altura en la equivalencia del ρGH que ya ustedes conocen. Ya. Son indistintas en ventilación de minas, solo que depende del sistema, si es inglés. El H se trabaja en pulgadas de agua. Ya, esas son las unidades. Y en el sistema internacional son pascales. Ya. Pero son indistintas. Si a ustedes les dicen la fórmula H igual a R por Q al cuadrado, eso tiene su equivalente, que es este de aquí. Ahora, de esta fórmula es importante establecer de que va a ser la que vamos a empezar a ver desde la próxima clase para todo lo que es redes de tubería, o redes de ventilación en este caso. Y aquí es importante establecer de que esta ecuación tiene dos componentes importantes. Una, y tal como se acordarán de servicios, el R lo establece, o en la resistencia, y esto lo establece todo lo que es el diseño. Diámetro de la tubería, la longitud, perímetro, el área disponible, etc. Y el caudal, que es lo que fija los requerimientos de aire. Este requerimiento generalmente tiene que ver con la ley de cada país. Así que voy a poner ley. Usted por normativa legal está obligado a entregar una cantidad mínima de caudal, que es la que vamos a revisar ahora durante esta clase. Y no solamente la parte legal, sino que también aspectos de confort y de barrido de polvos y gases. ¿Ya? Tiempos de ventilación para dilución. ¿Ya? Obviamente, para alcanzar un caudal Q en una zona que está muy contaminada, yo requiero un cierto tiempo para que esto se ventile, para que ese aire sea capaz de retirar todos los contaminantes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando algunas cosas. Todavía me falta ordenar un par de láminas que hice unos cambios, pero en general la idea es que esto se entienda hacia dónde vamos. Ya, tengo 46 participantes. El resto está haciendo tuto, supongo. Mucho sacrificio. Un día jueves a las 8 de la mañana. Vamos a partir por un concepto que, aunque ya se lo había mencionado, que el coeficiente respiratorio, aquí lo vamos a aplicar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Ya, bueno, pausa la grabación. Ya, entonces, vamos a identificar tres condiciones: el reposo, una actividad moderada y una actividad muy vigorosa, que creo que ya la revisamos anteriormente. Y dentro de esto tenemos que existe un coeficiente respiratorio que es la razón entre el CO2 que se expele versus cuánto oxígeno se consume. Esto nos permite decir que en una actividad de reposo, como cuando estamos durmiendo o descansando muy relajados, este puede llegar a un 75%, es decir, de la cantidad de oxígeno que consumimos, se expele un 75% de CO2. Esto tiene que ver con el gasto energético y el nivel de combustión, por así decir, utilizado a nivel celular. Cuando esta actividad es moderada, el 90% de lo que exhalamos es CO2 en relación al oxígeno que se consume, no al total. Aquí hay que hacer un paréntesis para decir eso. Cuando digo un 40%, me refiero a que solamente, o sea, cuando nosotros inhalamos, no consumimos todo el oxígeno que va a nuestros pulmones. Una buena parte, o sea, un 90% o más, sigue siendo oxígeno, pero va con una carga de CO2 que vamos botando. Ya, 80%, no sé exactamente. Pero esto quiere decir que todo lo que se consume de oxígeno, de todo lo que usa el organismo, de eso devuelve un 90% en CO2. Y cuando la actividad es muy vigorosa, hay un 100% de traspaso, es decir, todo lo que yo consumo de oxígeno lo devuelvo como CO2. Y lo mismo pasa con el oxígeno consumido o su equivalente. Este es bajito. Cuando estoy en reposo, la actividad moderada es esto y actividad vigorosa es esto de aquí. Aquí consumo 4.7 metros cúbicos por segundo a la menos 6, aquí 33 y 47. ¿Ya? Y las inhalaciones por minuto pueden ir de 1 a 12 en reposo. La gente que hace meditación puede llegar conscientemente a 1 o 2 respiraciones por minuto. En actividad moderada, 30 y muy vigorosa, 40 respiraciones por minuto. Ya. Bueno, ya habíamos visto el tema del oxígeno. El oxígeno puede haber una falta de oxígeno debido principalmente a dos fenómenos. El primero es introducción de un gas que lo diluye. Por ejemplo, entra una gran cantidad de nitrógeno o algún otro gas que contamine y disminuye el contenido de oxígeno sencillamente por dilución. La segunda opción es una reacción química. Puede haber un desplazamiento del oxígeno físico, aunque tiene más que ver con el primero, pero más que un desplazamiento, una reactividad química del oxígeno, algo que lo está consumiendo. ¿Ya? Y un tercero que puede ser una combinación de ambos. ¿Ya? Por ejemplo, el desplazamiento o consumo de oxígeno lo voy a poner aquí juntos. Por ejemplo, puede ser la respiración humana, o por ejemplo un vehículo diésel que está funcionando, consume oxígeno y
bota diésel, o sea, perdón, dióxido de carbono por la combustión del diésel. Bueno, los efectos son estos de aquí, que ya habíamos visto algo. Ya con un 13% podríamos encontrar que hay una pérdida de conocimiento en exposición prolongada, es decir, ya no hay mucho que hacer. Si ya está faltando el oxígeno, la persona se va a desmayar, va a tener poca conciencia y probablemente esté durmiendo o inconsciente gran parte del tiempo, ya pasando el 9%. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver tres ejemplos. Uno que nos dice cuál es el caudal de aire requerido para mantener la concentración de oxígeno. Ahí, bueno, se me olvida generalmente corregir esto, pero esto es la concentración por normativa es un 19,5%, no un 19%. Ya. Entonces se pide calcular cuál es el caudal necesario para mantener la concentración de oxígeno en el ambiente. ¿Ya? Y esto es bastante sencillo, es una fórmula donde tenemos que la concentración de entrada es un 21% por el caudal de entrada, y se le resta el caudal gastado que actividad moderada, que son 47,2 por día a la menos 6 metros cúbicos por segundo, y el caudal de salida, en este caso, 19% por el caudal de salida. Entonces se resuelve esta ecuación y se obtiene finalmente que se requieren 0,00236 metros cúbicos por segundo. Ya, es una cantidad muy bajita. Son 2,3 litros por segundo. A ver, alguien levantó la mano. Ya, cuénteme, don Matías. Hable, si le activé el micrófono. Profe, perdón, es que no alcancé a ver de dónde sacó el contenido de aire de entrada. O sea, el contenido de salida se alcanzó a ver como dentro de los datos, pero el de entrada no recuerdo dónde lo vi los datos. Okay. Ya, está en la página anterior, aquí. La concentración por normativa exige un 19%. Entonces, el 19, en realidad yo corregí que es 19,5. Entonces, el aire tiene que salir con 19% según el ejercicio. Ya, no puede ser menos que eso porque si no estaríamos bajo el nivel legal que nos pide la ley. Entonces, por eso tiene que salir con un 19% de oxígeno. Sí, no, pero me refería al contenido de aire en la entrada. Ese no aparece entre los datos. No, porque el 21% es el contenido natural del aire, que ya lo vimos la primera clase. El contenido natural del aire es un 21% de oxígeno, al menos en la Tierra. ¿Okay? Ya, profe. El segundo ejercicio nos dice algo parecido. Si hay un desplazamiento de oxígeno por dióxido de carbono, su concentración máxima legal es de un 0,5%. Recordemos que el contenido natural en el aire de CO2, y esto es algo que deberían aprenderse de memoria, es un 0,03% de CO2. Esto es lo natural que hay en el ambiente.
¿Ya? Entonces, contra eso vamos a estar haciendo el ejercicio. Entonces, a ver, perdón, me faltó algo. Bien, ¿cuál es el caudal necesario para mantener la concentración de oxígeno bajo, igual o menor al 0,5%? Entonces, esto para la misma actividad vigorosa, o sea, perdón, moderada. Ya, entonces, el coeficiente respiratorio es, a ver, ¿era vigoroso o moderada? No, perdón, pero parece que es vigorosa. Sí, porque el coeficiente respiratorio que usan es de 1. ¿Ya? Entonces, en este caso es un 3%, que su equivalente es este de aquí, que es un 0,003, es 0,03 dividido por 100, por el caudal de entrada, más el contaminante, que sería la generación de dióxido de carbono, que sería 47,2 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo, y el contenido máximo, que sería un 0,5%, que es 0,5 partido de 100, en tanto por 1, y despejamos de acá el resultado, que no lo tengo calculado, pero ustedes lo pueden despejar fácilmente. Bien. Un tercer caso que vamos a revisar es el tiempo disponible en un recinto cerrado para el agotamiento del dióxido del oxígeno. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la mina de los 33? Sí, profe. El año 2010, sí. Algunos estaban en la básica todavía, me parece. Pero a algunos les habrá impactado, a otros no, pero a ver, vamos a hacer estoy buscando la pizarra. Denme un segundito. Acá está. Ya. Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo de ese tipo. No sé si se acuerdan los datos técnicos, pero esto consistía en una mina, o sea, la mina San José. Este es un dibujo rápido. ¿Se acuerdan qué método usaban ahí? Método de flotación. Esto era una rampa más o menos profunda. Estaban a 700. Vamos a suponer que el derrumbe fue en toda esta zona. Toda esta zona era la derrumbada, y estaban a 700 y tantos metros de profundidad. Ok. El método que usaban era un sublevel stopping. En realidad era algo parecido, porque está lleno de caserones que habían dejado abandonados. Algunos de ustedes habrán hecho o estarán haciendo geomecánica, y le habrán explicado el gran problema de generar caserones si los pilares no están bien calculados. Era una mina antigua, así que llevaba muchos años siendo floreada, por así decir. Así que en un momento se rompió o se desestabilizó el equilibrio de los caserones, y esto se vino abajo como un solo bloque o un gran bloque, que terminó sepultando toda esta zona. Quedó totalmente impasable. Y se los digo porque tengo colegas que estuvieron auxiliando en primera línea, y sobre todo el teniente, que fueron a revisar. Entonces, estos viejitos, los datos es que eran, número viejo, eran 33 personas atrapadas
algunos datos técnicos. ¿Qué sección de galería creen ustedes que tenía? Esto tenía, ser un solar stopping, necesita una sección para que pudieran pasar camiones, LHD, ya. Así que, ¿qué sección creen que tenía? ¿2x2? ¿5x5? ¿20x20? 5x5 para que pasaran los equipos. Sí. Esto era una ruta de transporte, así que por lo menos que el mínimo unos 3,5 metros, 4 metros. Vamos a dejarlo en 4 metros. Ya, esto es una mina de pequeña a mediana. 5 metros puede ser mucho para... Así que vamos a dejarlo en 4x4. Ya. Entonces en 4. Ya, y ¿recuerdan qué longitud tenían de rampa desde donde fue el derrumbe hasta el final de la mina? Afortunadamente ellos quedaron con un buen tramo que les dio aire para respirar. ¿Se recuerdan cuánto era? Me parece que eran como 2 kilómetros o por ahí. Ya, vamos a poner aquí 2.000 metros. Entonces la primera pregunta que vamos a hacer es si los viejitos, vamos a suponer que están en promedio en una actividad moderada. Moderada. ¿Cuál es el tiempo hasta que el oxígeno llega al 13%, que ya empiezan después de eso los desmayos y otros fenómenos más que los imposibilitan de hacer cualquier cosa? De ahí ya el riesgo de muerte empezaba a ser un hecho. De ahí un par de días más y los viejos empezaban ya a morir. Entonces, ¿cuál es el tiempo hasta que en que se agota el oxígeno hasta que llega a un 13%? ¿Ya? Y la segunda pregunta es lo mismo. Pero con el tiempo hasta que el CO2 llega a un límite peligroso que es de un 5%. Ya, que ya es un límite peligroso, o sea, un 10% ya puede causar problemas, puede causar la muerte en un periodo de unas pocas horas. Ya. Entonces vamos con la 1. ¿Okay? Si quieren tratan de hacerlo ustedes por su lado. Pero en pos del tiempo vamos a hacerlo rápido. Lo primero es que hay que calcular cuál es el volumen de oxígeno que consumen estos viejos hasta que llegamos a un 13%. Por lo tanto, el volumen de oxígeno hasta que se llega a eso sería, primero que nada, el volumen total. Este volumen total, ¿cuánto es? 32.000. 2.000 por 16. 4 por 4, ¿cierto? 16, Sí. son 32.000 metros cúbicos. Entonces, esto es por el 21% que tiene el oxígeno originalmente, menos 13%. Ya, esa es la cantidad entonces de oxígeno, volumen de oxígeno a consumir en ese tiempo. ¿Cuánto les da eso? 2.000 y algo, 2.400, 2.000 o 3.000 y algo. ¿Cuánto les da? $2.560. Metros cúbicos de O2. Ya, entonces ahora tenemos que el caudal es igual a volumen partido tiempo.
Tenemos el volumen, tenemos el caudal que lo podemos estimar, por lo tanto el tiempo va a ser el volumen, que serían los 32.000, perdón, los 2.000, 2.560 metros cúbicos de oxígeno, partido de 33.05 metros cúbicos por segundo por 10 a la menos 6, perdón, era por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, pero es lo mismo, en términos de fórmula. Por 33 viejos, ¿cierto? ¿Cuántos segundos le da eso? Muchos. $2.347.324. Ya, esto hay que dividirlo por 24 horas por 3.600. O sea, 3.600 segundos por 24 horas. Y esto queda en días. ¿Cuántos días son esos? 27,17. 20, 7,17. como 17 días. ¿Ok? Veámoslo por el lado ahora del CO2. Es lo mismo desde que llegamos. Profe, una consulta. Dígame. ¿Por qué son 33,05? Porque hay actividad moderada, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Los viejos no Ya. estaban en reposo, sino que estaban ingeniándoselas para salir. Sí, ya, profe. Gracias. Ya. Ya, entonces en el caso del CO2 es lo mismo, volumen total. Que sería 5% menos 0.03%. ¿Cuánto les da el volumen de CO2? En realidad, aquí, a ver, parece que no me recuerdo bien, pero vamos a calcular primero el caudal, bueno, en realidad el volumen. Sí, sigamos así. Es que me estaba acordando que hay una pequeña diferencia en esto, pero sigamos así por mientras. ¿Alguien tiene esto? El volumen de CO2 correspondiente. 159.040 metros cúbicos de oxígeno. No puede ser. Eso. No puede ser porque el Se me original. olvidó dividir por 100. 1.590,4. Ya, eso sí. Ya ahí sí. Entonces, el tiempo va a ser 1590.4 metros cúbicos de CO2 dividido en. Aquí en coeficiente respiratorio de 0,9 porque actividad moderada por 33.05 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto les da eso en días?
618,8. No puede ser. 84. ¿Cómo? En días. Hay En, que dividirlo por 24 por 3.600. lo dividí y eso es lo que a mí me salió. A ver, voy a hacerlo yo. 190. Profe, Dígame. ahí abajo no se multiplica por la cantidad de personas. Ah, sí, perdón. Sí, falta la cantidad de personas. Sorry. Era para saber si estaban atentos. Ya, dale nomás. Probablemente eran los 600, pero dividir los 33 da otra cifra. Eso, 18.77. Eso me parece más correcto. 18.77 días. Entonces, pregunta, ¿qué era lo más crítico? ¿El agotamiento de oxígeno o el envenenamiento por dióxido de carbono? Agotamiento de dióxido de carbono, ¿no? El envenenamiento, correcto. Eso era lo crítico. De hecho, hay 10 días casi de diferencia, 9 días de diferencia entre ambos. ¿Ok? Profe, en la concentración de oxígeno, el volumen total era los 32.000 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se mantenía? Ahí arriba está. Hay que rescatar el volumen de oxígeno, que es la diferencia del porcentaje hasta que se agota. Es esto de aquí. No, en el segundo ejercicio. A ver, no lo entiendo bien. El volumen total es los 32.000 metros cúbicos. Sí. Ya. Y esto es 5% menos 0.03. Así es. Así es. Lo que pasa es que inicialmente hay un 0.03% que contiene naturalmente el oxígeno, perdón, el aire, que es todo aquí. Y hasta que llegamos al 5%, es es el tiempo que vamos a gastar. Entonces, como el volumen es limitado, que son los 32.000 metros cúbicos, esto nos da cuál es el volumen de CO2 al que vamos a llegar en este volumen encerrado. Y dado el gasto o el consumo que hay, o la generación de dióxido de carbono, la diferencia entre ambos es lo que nos da el tiempo. ¿Ya? Ya, vamos a seguir, porque el tema es largo. ¿Ya? Y es Entonces, la última consulta. Es que en la primera parte usted multiplica el 33.05 por los 33, en la Sí. del oxígeno, y después lo multiplica por 0,9 abajo. ¿Eso tiene que ver también por la actividad moderada? ¿Por lo que uno devuelve? El coeficiente respiratorio. ¿Y arriba era 1 o no se utilizaba el coeficiente respiratorio? No, porque el La- primero era oxígeno. El coeficiente respiratorio es la relación entre lo que yo inhalo y lo que boto como CO2. Lo que inhalo como oxígeno y boto como CO2, que es lo que expliqué, fue lo primero que expliqué, de hecho. Sí. ¿Ya? La idea es que vayan integrando esto que voy explicando. A nivel de... a ver, pantalla. Esto aquí que les había dicho, este coeficiente respiratorio, que es la relación entre el oxígeno expelido y el consumido. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con la materia. A ver, ¿cuál es la función del caudal? En realidad el caudal tiene varias funciones, no solamente el cumplir con la ley, sino que se requiere para diluir gases, ya sean naturales, de los motores diésel, tornadura, batería, para acondicionar lo que es enfriar y calentar el aire, dependiendo de las condiciones naturales que hayan en el ambiente de la mina.
para reparaciones de equipo, respiración y combustión de motores, y para mover el aire, es decir, arrastrar, dar una brisa, aunque suene un poquito poco científico, por así decir. Este factor es operacionalmente re importante, porque a los viejitos de la mina, cuando usted les baja la cantidad de caudal y sienten menos brisa en la cara, ya ese aire fresco, a veces se quejan, y se quejan no solo a nivel de jefe, sino, o sea, con el jefe que es usted, u otro jefe de turno, sino que se quejan a nivel de gremio, es decir, en el sindicato. Y eso muchas veces trae problemas serios. No es menor. A ver, el marco regulatorio, y les he adjuntado en el Moodle los links correspondientes para que los descarguen y los vean. Hay dos normativas que son las que regulan la toxicología y el ambiente minero en general dentro de las minas. Uno es el artículo 132, que es el reglamento de seguridad minera, que muchos ya deben conocer, que algo lo mencionan en el método de explotación y le dan como bombo en fiesta en seguridad minera, obviamente. ¿Ya? Y está el artículo, perdón, el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud, que regula las condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo, ¿ya? Que se refiere principalmente al límite permisible de los contaminantes. Ahí también se establecen, sobre todo en el 594, estos tres factores, que son el límite permisible ponderado, el total y el absoluto. Y lo voy a explicar a continuación. El LVP es para exposición típica en jornadas de 8 horas continuadas, de 48 horas semanales. Es decir, usted no puede pasar de esta concentración, y eso depende de cada contaminante, ¿ya? Para este tipo de jornada. Si es distinta, se hace una ponderación que se modifica, ¿ya? Que de hecho está en la misma, el mismo reglamento de seguridad minera. El LPT, en el fondo, digamos que el LPP se podría superar temporalmente, ¿ya? Pero eso está normado por el LPT, que dice para exposición en 15 minutos y no repetible. Quiere decir que el LPP, por ejemplo, vamos a suponer que el monóxido de carbono son 40 partes por millón. Y el LPT significa que usted se puede superarlo siempre que no llegue al absoluto. El absoluto es el que por ningún motivo se puede llegar a superar. Ya, sobre eso hay que evacuar inmediatamente el lugar de trabajo. Suponiendo que el LPP del monóxido de carbono son 40 partes por millón, el LPA van a ser 200, porque sí, son 5 veces el LPP. Entonces, si se superan los 200, hay que evacuar inmediatamente y no volver a entrar hasta que el límite haya bajado. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que se hayan 120 partes por millón de monóxido. Entonces, usted podría permanecer, pero en una exposición de no más de 15 minutos y no repetible, ya no más de 4 veces durante la jornada. ¿Ya? Se refiere no repetible inmediatamente, me refiero a 15 minutos y después 15 minutos más que suman 30. No, ese es el sentido de la legislación. Sino que, por ejemplo, 15 minutos ahora a 120, después en media hora, perdón, en 1 o 2 horas más, puede encontrar 80 ppm, que también está sobre el LPP, o después a las 4 horas siguientes encuentra que hay 150, todavía no supera el absoluto, pero por lo tanto esto es tolerable. ¿Se entiende el sentido, cierto?
Esto lo tiene que tener claro porque usted como jefe de turno lo tiene que saber. No puede decir no lo sé. No puede decirle a los viejos, oiga jefe, ¿puedo entrar a la frente? Y usted no sabe qué responder. Acaban de quemar o viene algún contaminante y hubo que evacuar y usted no sabe, o bien hay que evacuar y usted no sabe cuál es el límite. Así que estas cosas ustedes se las tienen que saber al pie de la letra, porque ustedes van a ser los responsables, y sobre todo de las vidas de otros, más allá de la suya. ¿Ok? Hay una tabla que hemos elaborado que resume esto y que está en el manual metodológico de la ventilación de minas que desarrollamos el año pasado. Se las voy a hacer llegar con los ayudantes, igual que los libros de ventilación, el Hartman y el McPherson, que están digitales. ¿Ya? Para que los consulten. ¿Ya? O al menos links donde encontrarlos, que pueden ser muy pesados, o bien, por ejemplo, yo sé que el McPherson está disponible libremente, ¿ya? El Hartman no lo sé, lo desconozco. Si está disponible libremente, si lo estuviera, lo consultan si no está en la biblioteca, o bien lo ven con los ayudantes. Pero el libro que generamos, que es el manual metodológico para la ventilación de minas, sí está disponible. Es grande, pero contiene una tabla resumen. Ya. En el Hartman van a ver que hay algo parecido. Le llaman el PLB o el TLB en inglés, de Total, o sea, Threshold Limit Value o límite permisible ponderado. Ya, que es el caso de lo que aparece aquí. El LPA, que es absoluto, le llaman MAC en inglés, Maximum Admissible Admittable o algo así, Concentration. Y se juega con eso. Hay dos formulaciones que nos ayudan para esto. Una es la estacionaria, que está aquí. Estacionaria quiere decir que la condición no cambia, siempre es la misma, se repite. Y ustedes tienen un caudal de gas contaminante, por ejemplo, vamos a suponer un equipo diésel. Puesto que la emanación de CO2 es constante. Está operando en una calle de producción, por ejemplo, sacando las paradas, y está más o menos a la potencia media máxima todo el tiempo. Por lo tanto, la cantidad de contaminante es constante. Y usted tiene la concentración que emite ese motor, que está aquí. ¿Ya? Esta de aquí es V, es la concentración. Y usted tiene el límite absoluto, que sería este de aquí. Por lo tanto, bueno, aquí puede cambiarlo como absoluto, o también puede poner el LBB. Ya. Se juega con el absoluto porque generalmente cuando hay contaminación máxima, o sea, usted calcula el caudal de dilución para la contaminación máxima, puesto que el motor está trabajando a potencia máxima por lo menos un 50 o un 40% del tiempo, cargando, por ejemplo. Entonces, si pusiéramos el LPP, generalmente estaríamos cortos de caudal a ratos, y el LPT también. Entonces se usa el LPA como el absoluto. En este caso es lo mismo con la formulación en inglés, ¿ya? Que es para diluir un contaminante. ¿Y qué es lo que sucede en caso no estacionario? Se refiere a cuando hay un caudal que se genera, por ejemplo, una concentración máxima que se genera una sola vez, por ejemplo, en una tronadura. Se genera una concentración grande
pero después usted aplica un caudal de dilución y este se va diluyendo con el tiempo. ¿Ya? A la vez pueden haber dos situaciones adicionales. Una, que haya un caudal grande, por ejemplo, el de una tornadura, y simultáneamente un gas que está saliendo constantemente, una emisión. Por ejemplo, lo que sucede en una mina de carbón, que tiene emanación constante de metano, y eso sería el Q sub G, que sería el contaminante que se está generando constantemente. Y a ver, y el otro es y otro sería el X, que sería la concentración de este contaminante. Y luego habría un siguiente que sería el V, que sería la concentración de un contaminante estático que podría haber. Por ejemplo, se suma una tronadura con un contaminante como este, el del metano, o bien el de un escape diésel. ¿Ya? Hay unos ejercicios que van a revisar después con los ayudantes y que están en el Hartman, que aparecen ahí. ¿Ya? Y con los cuales se puede estimar cuál es el caudal total necesario para diluir el gas y además para quitar el contaminante inicial de alta concentración. Que puede ser, como les decíamos, una tronadura, o puede ser una suma de tronadura más el metano en su conjunto. Ya. Vamos a la ley como tal. Bueno, en general la ventilación se hace bajo dos herramientas que se aplican. Una es la experiencia que tiene la gente, o la industria minera, o los profesionales. Y, por ejemplo, aquí en la primera parte establecen que en el caso del caving, que se refiere a minas de block caving tradicional, ¿ya? Se sugieren velocidades en lo que son el nivel de parrillas o scrapers de 30 metros por minuto, pero igual son velocidades bajas a 45, en el fondo para no levantar polvo o para no arrastrar tanto polvo, pero en realidad ya casi no se explota por block caving, salvo en un par de partes en el mundo. Aquí ya se dejó hace 20 años de explotar por block caving. Vamos a revisar algunos aspectos del reglamento de seguridad minera que establece algunas cosas importantes. Esta es una de las importantes, ¿ya? Que establece las velocidades. Las velocidades dice que en cualquier sector de la mina, las velocidades en promedio no podrán ser mayores a 150 metros por minuto y ni inferiores a 15, ¿ya? Que son, en el fondo, ahora lo voy a poner 2,5 y 0,25 metros por segundo. ¿Ya? El problema que dice esto es que dice para cualquier lugar de la mina. Y esto es un problema, porque quiere decir que hay que tener la mina ventilada en todos sus ramales. Después corrige un poco y dice, además en todos los lugares de la mina donde acceda personal, el ambiente deberá ventilarse por medio de una corriente de aire fresco de no menos de 3 metros cúbicos por minuto por persona. 3 metros cúbicos por minuto es igual a 100 CFM. ¿Ya? Esta conversión necesito que se la aprendan de memoria.
un metro cúbico. A ver, voy a- Profe, no se ve en la pantalla ahí lo que está escribiendo. ¿Cómo? No se ve lo que está escribiendo. No sé, voy a cambiar un poquito eso que a ver si se. Lo voy a poner aquí se va a ver mejor. Un metro cúbico por segundo es igual a 2119 CFM, o cubic feet meter, pies cúbicos por minuto. Esta conversión es súper importante. ¿Ya? Igual que el Pascal, la relación entre el Pascal y la pulgada de agua, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Porque eso le va a permitir jugar entre un sistema y otro. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, dice, dicho caudal será regulado de acuerdo al número de trabajadores, la extensión de las labores, el tipo de maquinaria de combustión interna, las emanaciones naturales de la mina y las secciones de la galería. Es decir, que son caudales aditivos que se van sumando. Si yo tengo personas y tengo equipos, tengo que sumar ambos caudales. Lo que me exige ambos caudales. Sigamos con la siguiente. Bueno, esta es la edición de los caudales con el número de personas. En el fondo se multiplica el número de personas por esos 3 metros cúbicos por minuto. Ya. Esta otra fórmula que señala los explosivos, en realidad no lo dice la ley, pero sí en el reglamento, perdón, en la guía de seguridad minera, la guía de CERNAGEMIN, sí establecen esta de aquí, está en la guía actual, guía CERNAGEMIN. En el fondo, para que ustedes le prueben un proyecto de ventilación, tienen que cumplir con esto. Y esto se refiere a que es una fórmula parecida a la anterior que vimos, que tiene que ver con la dilución de los gases. Entonces, el caudal requerido para un tiempo T, una concentración de gases mínima que se establece esta, que me parece que para los óxidos nitrosos, que es de 80 ppm o por ahí, no, 8 ppm. Me parece que son 80 ppm, pero establece esto, que habría que revisarlo gas por gas, si es correcto, porque estas cantidades que pone aquí son ejemplos. Por ejemplo, dice que el tiempo de dilución en minutos son 30 minutos. Sí, el reglamento de seguridad minera establece un tiempo de reentrada mínimo de 30 minutos, ¿ya? Pero el mínimo podría ser mayor. Entonces tenemos que ver de acuerdo a cómo, por ejemplo, si el cambio de turno dura una hora, desde que yo doy la quemada hasta que entra el nuevo turno, entonces no tengo media hora, tengo una hora, y eso puede significar una cantidad o sea, un caudal bastante menor. Después vamos a ver que el caudal nos va a penar mucho, es una exigencia muy alta para muchos frentes, o para muchos, por ejemplo, en ventilación auxiliar, cuando tiene que llevar el aire por ductos, la verdad que la resistencia es muy alta, sobre todo para caudales grandes. ¿Ya? Después lo vamos a ver en detalle. Y aquí en este caso la cantidad de explosivos a detonar. Entonces, si queremos simplificar la fórmula, tenemos que si asignamos esos valores,
esto nos queda en 16.67 por los kilos de explosivos a utilizar. En realidad cada fabricante es el que establece la formación de gases por un kilo de explosivos. Ya, si ustedes se van a la cartilla del explosivista que entrega cada fabricante, NAEX, ¿cómo se llaman estos otros? OICA u otros más, ellos, si ustedes se lo exigen, ellos le entregan la tabla con los valores de generación de gases tóxicos. Ya. Esto es para ventilación auxiliar, estas formas de aquí, pero esta y la siguiente son ventilación auxiliar. Y son solamente una sugerencia. Ya, esto es para ventilación aspirante y la siguiente es para impelente. En aspirante, el caudal dice que es una relación entre con el tiempo de la cantidad de explosivos que están utilizando, la sección de la galería, ¿ya? Y esta es la longitud, la distancia de la frente, que tiene que ser muy ajustada, muy corta. Pero generalmente el caudal que ustedes van a obtener por esta formulación de aquí es muy bajita, ya les va a dar un caudal bajo. Y generalmente esta es una fórmula que se sugiere en el borronín, que es un libro de tronadura, perdón, de ventilación de minas. Lo mismo en este que es para ventilación impelente. Esperen un poquito que... Ya. Vamos a ver el tema del control de la temperatura, pero dejar claro que estas fórmulas, la verdad que yo no las aplico. Lo que manda es lo que dice la ley. De hecho, el manual de Sendan-Gemín es bastante preciso con esta formulación de aquí. No anda lejos de lo que se requiere en la realidad. Ya. Bueno, y básicamente la misma fórmula que vimos acá, esta y la anterior, esta. ¿Ya? Ya. Temperatura. El control de la temperatura puede ser para calor o puede ser para frío. Entonces podemos utilizar esta fórmula acá para lo que es el cálculo del caudal según la temperatura que querramos controlar. Lo que establece la ley es que las temperaturas no pueden superar los 31 grados Celsius y 80% de humedad ambiental. ¿Ya? En las frentes como condiciones de trabajo. Si es que hubieran condiciones distintas en cuanto a calor, habría que tomar las medidas para controlar eso o adecuar, por ejemplo, a través de cabinas climatizadas en los equipos, que es lo que se hace muchas veces para el confort de los operarios. Acordémonos que hay un gradiente de temperaturas. Si tengo una mina que está a mucha profundidad, ¿ya? Hay un gradiente de temperaturas que varía según la parte del mundo, pero más o menos son del orden de 1 a 3, en realidad hasta 4 grados Celsius cada 100 metros. ¿Ya? Cada 100 metros de profundidad. Esto quiere decir que ya en minas profundas, sobre los 1500 metros de profundidad, ya podemos tener temperaturas sobre 20, 30 grados encima del nivel habitual, es decir,
si tenemos temperaturas ambientales de 20 30 grados Celsius, vamos a andar cerca de los 60 grados, 50, 60 grados en el fondo de la mina. Aparte, hay un fenómeno que se llama autocompresión, que después lo vamos a ver en la parte de ventilación natural, que genera también una temperatura en el fondo. Esto es por la compresión natural del aire a ciertas profundidades mayores. Bueno, el control de la temperatura se realiza tanto para frío como para calor. En la mínima que se establece en general para las condiciones de trabajo es que sea mayor de 2 grados Celsius. ¿Por qué 2 grados Celsius? Porque ustedes pueden decir, pero es que los viejos trabajan abrigados y pueden soportar temperaturas más bajas. Sí, es verdad. Pero lo que sucede en general es que si usted mantiene 2 grados Celsius, evita que el suelo de la galería se congele. Si usted tiene un charco, una poza, y se le congela el suelo, los camiones van a resbalar. Si es una rampa, los camiones van a seguir, o los equipos van a seguir de largo y van a producir accidentes fatales muchas veces, con pérdida de materiales, etc. Entonces, la temperatura debe estar sobre los 2 grados Celsius para evitar accidentes. ¿Ya? Además, se evita el congelamiento del agua a las cañerías, que estas revientan y se quedó sin sistema de bombeo, por ejemplo, o sin sistema de suministro de agua. ¿Okay? Dentro de la mina, ya a una cierta profundidad, o sea, bajo 20, 30 metros de profundidad, naturalmente las rocas no van a estar frías, van a estar a una temperatura más controlada, sobre los 0 grados siempre. Pero el aire que usted está dejando entrar es el que enfría y el que congela. Por lo tanto, si bien las galerías pueden llegar a una profundidad, no sé, 100 metros, 200 metros, pero si van con aire frío, van a empezar a congelar el agua alrededor, porque con el tiempo van adquiriendo la temperatura del aire, al menos las capas superficiales de la roca. Por lo tanto, se van a formar estalactitas, estalagmitas, y aparte de los charcos congelados. Bueno, lo que conversamos antes de la producción de la brisa, esta condición de temperatura puede cambiar de acuerdo a la condición geográfica o estacional. Por ejemplo, si estamos, yo les hablaba en la clase pasada de que hay minas en Canadá que operan con 40 grados bajo cero sin ningún problema, tal vez más bajas temperaturas. Ustedes tienen que haber visto, algunos de ustedes, esas series de camioneros sobre el hielo. Ya, eso muestra muchas veces las rutas que deben seguir justamente para abastecer a faenas en el norte de Canadá o en lugares de Siberia. En el caso de Chile, tenemos varias minas en Tierra del Fuego y en las cercanías de Punta Arenas. Un ejemplo es Mina Invierno, que parece que cerró hace poco o detuvo temporalmente su faena. ¿Ya? Pero que sepan que se hace minería. Ahora que han venido los deshielos por el cambio climático, ustedes sabrán que uno de los polos más atractivos para hacer minería es Groenlandia. Y todo eso es en zona muy helada. Estacionalmente se puede acceder en época de verano, invierno acá, pero verano del hemisferio norte, y es una zona atractiva para ir a hacer minería. De hecho, se establece como uno de los polos mineros más importantes del mundo. Bueno, la temperatura del interior de una mina depende de varios factores: temperatura del aire exterior, calentamiento por compresión del aire durante el descenso de la mina, este fenómeno que les decía que se llama autocompresión,
y es importante para minas con profundidades mayores a 450 metros de profundidad. No importa que sean escalonadas, pero que sean profundidades grandes. Temperatura de paredes y rocas, gradientes geotérmicos, por ejemplo. Procesos endotérmicos, como por ejemplo, endotérmicos es que absorben calor ya, del medio, y exotérmicos como por ejemplo equipos diésel, equipos eléctricos. La autocompresión es un fenómeno exotérmico, ya, que después se transforma en endotérmico cuando va saliendo, o sea, la salida de la mina. Y la intensidad de la ventilación, que es la que finalmente regula esas temperaturas. Esto que muestro acá es un ejemplo de la mina Creighton, me parece que es. Sí, me parece que Creighton Mine. Como aquí es Creighton Mine, esto en Canadá, donde esto es al año, me parece que es el 2010, y se estaban, o 2012 por ahí, y ya se estaban alcanzando profundidades del orden de los 10.000 pies, dividen por 30 se multiplican por 0,31, me parece, y estos son como 3.100 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, estas son las fuentes de calor, esto en kilowatt. Ya hay una cantidad de kilowatt que ustedes pueden añadir al aire de la mina, pero por sobre eso ya empieza a haber una cantidad de calor muy grande. Y luego hay que empezar a enfriar, disipar o refrigerar. Entonces, aquí se muestra fácilmente, es muy visible que la mayor parte del aire de calor añadido es de autocompresión, porque ya tenemos presiones, o sea, profundidades muy altas. Luego empieza a ser más creciente, y eso es lógico por la profundidad, el gradiente geotérmico, el strata rock. ¿Ya? Esta es una mina de níquel. Y luego el diesel equipment, que se refiere al calor que producen los equipos diesel, que es importante. Pero fíjense que es constante porque la producción de la mina es constante. O sea, la cantidad de equipos involucrados es permanente. Aquí estamos en el nivel, más o menos en el nivel 2000, cota 2000. Aquí estamos en la 3000, 3100. ¿Ya? Y el otro son equipos eléctricos, como subestaciones eléctricas, que también son constantes o más o menos constantes. ¿Ya? Entonces todo esto es lo que va sumando la potencia disipada. ¿Ya? No me salió muy recto esa línea. Ya. Según la normativa vigente, la temperatura baja, por así decir, está influida por la velocidad del viento. ¿Ya? La sensación térmica, que es lo que uno percibe en el cuerpo, y es lo que finalmente hace que una persona se congele antes o después, tiene que ver con la velocidad del viento. Si tengo velocidades de viento, esto en kilómetros por hora, de 8, 16, 24 hasta 64, y esta es la temperatura real de bulbo seco indicada en el termómetro. Tengo 10 grados Celsius, hay un viento calmo, esto equivale a 10 grados Celsius. Si empieza a aumentar el viento, la sensación térmica empieza a bajar. ¿Ya? Entonces ya con vientos altos es como si estuviera a 3 grados bajo cero. Si tengo temperaturas bajo cero,
van a ver que la sensación térmica aumenta como si estuviera a muy baja temperatura. Y estamos en una zona aquí ya de gran peligro, con temperaturas bajo cero importantes, y dan sensación térmica extrema. O sea que en pocos segundos uno puede quedar totalmente congelado. ¿Ya? Esto es muy importante, sobre todo en climas de montaña, donde corren vientos fuertes y a bajas temperaturas. Hay casos de colegas que han quedado sepultados en la nieve, en sus vehículos, entre una parte de la mina y otra, y ya han muerto. Y han muerto no por el frío, sino que es raro que mueran por frío porque encerrados en la camioneta no hay problema, pero esto sucedió hace unos años atrás, que murieron por los escapes del vehículo diésel. Quedaron sepultados por la nieve y pusieron el aire fresco desde afuera para que calentara, pero entraba o se filtraba el dióxido de carbono del escape de la camioneta, puesto que no tenía para dónde salir el escape. Bien. Ya. Aquí entramos en un punto importante. Esta fórmula de aquí es parecida a la de los gases de tronadura, de hecho es un equivalente, que establece una formulación que nos dice que el volumen de aire necesario para la ventilación o el caudal de ventilación tiene que ser una relación entre el escape producido, o sea, el volumen del escape producido por el motor diésel. Por ejemplo, el motor diésel tiene un caudal de 2 litros por segundo, con una concentración de, vamos a suponer, de CO2 de un 5%, ¿ya? Y hay que rebajarlo a un nivel de que la concentración máxima, que es de un 0,5%, que sería este Y. Entonces, esto nos da cuál es el caudal necesario de ventilación. En caso de que el equipo cumpla con un buen plan de mantención y estuviera certificado ante el combustible que se utiliza, nosotros podríamos rebajar el máximo que exige la ley. Y la ley, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que lo dice más acá. Ya, esta parte es la importante. Aunque hay una fórmula que yo pongo ahí, pero no es la importante, sino que esto que aparece acá. Esta parte es la importante. Perdón. Ahí. Esto es lo más importante. Y esto es el que más dolores de cabeza causa la industria. Y es con lo que ustedes van a tener que jugar más. Según lo señalado por el Decreto Supremo 132 del Reglamento de Seguridad Minera, en el artículo 132, en los frentes de trabajo donde se utilice diésel, deberá proveerse un incremento de la ventilación necesaria para una óptima operación del equipo y mantener una buena dilución de gases. El caudal de aire necesario por máquina debe ser el especificado por el fabricante. Si no existiese tal especificación, el aire mínimo será de un 2,83 metros cúbicos por minuto por cada HP o caballo efectivo al freno para máquinas en buenas condiciones de trabajo, de mantención. Ya. A ver, y aquí entramos en la polémica que mucha gente me ha discutido, y es que dice el especificado por el fabricante. Los fabricantes tienen una normativa que se llama la TIER. Hoy en día los vehículos mineros deberían cumplir al menos con la TIER 3. Eso es lo deseable.
equivalente a la Euro 4. Euro 4. La Euro 4, que obviamente es de la Unión Europea, y la Tier es de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y en el fondo exigen un nivel de ppm, tanto de particulado diésel como de particulado cancerígeno, como es el carboncillo del particulado diésel, que lo vimos en la clase pasada, que es menor a 1 micrón, y que se aloja en los pulmones. ¿Ya? Está también la Tier 4, está la Euro 5 y la Euro 6, que son normativas más vigentes, pero al menos con la Tier 3 deben cumplir. Ahora, ¿cuál es el problema? Y donde se produce la gran polémica, que estos, el combustible que se usa, el combustible, el diésel industrial chileno, es muy sucio. ¿Por qué? Se sospecha que es mezclado con otros hidrocarburos, como por ejemplo parafina y otras cosas. De manera que el humo que produce es muy malo, es altamente contaminante y además tiene mucho azufre. Ya no solamente el tema del CO2, sino que esto produce como resultado. Produce como resultado SO2 en el aire al contener mucho azufre. Y esto quiere decir que con la humedad ambiental se transforma en ácido sulfúrico, que es H2SO4, ¿okay? Ambiental. O al menos cuando esto llega a sus pulmones, entra en contacto con el agua de los tejidos y se transforma en ácido sulfúrico. Entonces, lo que se está discutiendo actualmente, yo soy parte de esa discusión dentro de lo que es el GEOMIN y la industria, estamos discutiendo todo esto actualmente, es que el diésel industrial debe ser certificado, más motor, el motor que usted quiera certificar. Esto es lo que usted tiene que certificar. No solo el motor por separado, que es lo que dice el fabricante, sino que el motor con el combustible que usted está ocupando, para que en el fondo certifique que los residuos que está generando estén bajo normativa. Y esto es lo que importa. Bueno, si esto no está, entonces usted debe usar el máximo, que son 2,83 metros cúbicos por minuto. Ahora, esto parece poco, pero en realidad es mucho. Vamos a ver. O sea, en realidad no es que sea mucho en cantidad, sino que es una cantidad onerosa que hace muy grande el gasto en ventilación. Vamos a ver un ejemplo. La ley le dice 2,83 metros cúbicos por minuto por cada HP. Un LHD que se usa en minería, digamos, mediana minería, está entre los 350 y los 400 HP. Vamos a suponer 400 HP la potencia de un LHD. Esto es bastante normal. Esto es diésel. Por tanto, el caudal que yo requiero serían 400 HP por 2,83 metros cúbicos por segundo. Perdón, minuto. Y esto dividido en 60 minutos por segundo. Perdón, segundos por minuto. Esto nos quedan metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es eso? Deberían ser 18,8 por ahí, o 9. 18,86. Sí.
Ya. Ya. Entonces, a ver, pregunta, ¿esto es mucho o es poco caudal? ¿Qué piensan ustedes? Mucho. A ver, Me dijo ¿quién que de- la ley era mucho, entonces. a ver, para que tengamos una idea de qué es lo que es. Que tengamos una idea de qué es lo que es. ¿Cuánto tira un secador de pelo? Más o menos, si tírense como dicen ustedes, un ranazo. Un ranazo, así, general. En litros por segundo. ¿Cuántos litros por segundo? 300, 200, 1000, 1 litro por segundo. ¿Cuánto estiman ustedes que puede ser? Bueno, un secador de pelo, ¿cierto? A todo chancho está dando del orden de entre 10 y 20 litros por segundo. ¿Saben cuánto es esto? 18.000 litros por segundo. Y ustedes se ponen el secador en la cara y dicen, chuta, que tirar harto aire, ¿cierto? Algunos no pueden ni respirar con tanto aire que tira el bicho en la cara, ¿cierto? Sobre todo las mujeres que suelen usar bastante más el secador de pelo. Y estos son 18.800 litros por segundo que se requieren para ventilar un puro equipo. Considere que en una frente pueden haber dos equipos, dos LHD en una calle de producción, o bien, por ejemplo, puede haber en una frente ciega una pala y un camión. Y el camión o los camiones pueden tener también potencias similares. Así que el caudal que se requiere es el doble de esto. ¿Ok? Se dan cuenta de la magnitud de esto, no es juego de niños, es una cantidad importante. ¿Ya? Por eso es tan polémico este tema, porque el caudal que usted tiene que llevar a la frente es importante. Yo no digo que no es lo que no hay que llevar, es lo que hay que llevar. Sobre todo para mantener una salud adecuada, pero es así como se trabaja. ¿Ya? ¿Les queda claro? Ya. Hay otras cosas que se muestran acá, por ejemplo, la normativa sudafricana que se menciona aquí, pero nosotros no estamos en Sudáfrica, estamos en Chile. En Sudáfrica, por ejemplo, se pondera por un factor K la potencia de los equipos en kilowatt, según esta fórmula, y de acuerdo, por ejemplo, si es un LHD, se le pone un factor de 0,45, si es un equipo de carga y descarga distinto, 0,30, 0,15 para equipos de transporte, generalmente porque estos están detenidos gran parte del tiempo y están activos solo una fracción del tiempo cuando van en subida, cargados o bajados o bajan cargados, depende. Antes de lo de los 33, cuando estaba un poco más relajado el tema de la seguridad minera, se exigía una ponderación, que es la siguiente. A ver si tengo por aquí alguna hojita. No, me voy a poner la pizarra nomás. Espérenme un poquito, denme un segundo que estoy esperando que sea. Ahí está. Borra. Ya. Antes de los 33
el caudal que se exigía era el siguiente. Era, la ponderación era un 100% del equipo que tuviera mayor potencia, como por ejemplo un LHD o un camión, por ejemplo, de gran tonelaje, por el caudal más alto que se exigía, según la potencia. Más alto. Más 75% por el caudal siguiente en potencia, más 50% para el resto. Vamos a llamarle caudal, este caudal 1, equipo 2, 3, 50% el 4, caudal 4, más y así 50% hasta el QN. ¿Ya? Entonces los más exigentes eran este y luego este y después el resto se tomaba así. Hoy en día es 100% todos. En el fondo, hoy en día el caudal que se exige es 100% la sumatoria de todos los caudales. ¿Ya? No se hace distinción. Además, la ley exige, o sea, no la ley, pero el reglamento de seguridad minera exige que además a este hay que sumarle un 30%. Entonces, en realidad no es un 100%, sino que es un 130%. Esto es lo que exige la ley hoy en día. Entonces, el tema de los caudales no es algo sencillo, es algo que ya tiene un plus. Profe, disculpe. Sí, dígame. ¿A cuál equipo dijo que se le exigía las potencias más altas antes, la fórmula más antigua? Al que tuviera la mayor potencia. Por eso digo aquí potencia más alta, después el siguiente es el que sigue en la potencia más alta. Por ejemplo, si tengo un camión que tiene 700 HP, voy a poner este aquí como 100% y luego el LHD 400 y después otro equipo de 150, 200 HP, 50%. Pero esto ya no corre. Ahora corre lo de abajo, que esto es lo que corre. Lo del 100% para todo. En realidad, el reglamento, o sea, no el reglamento, pero sí la guía actual exige un 50%, perdón, y un 30% adicional al caudal estimado. ¿Ya? El proyecto de ventilación. Los anteriores se los cuento como una anécdota más que nada. ¿Por qué? Porque se tomaba así y tiene lógica. Y es porque los camiones, por ejemplo, están en reposo gran parte del tiempo esperando ser cargados, están funcionando en ralenti a un 10-15% de la potencia máxima, no más que eso. El LHD no está todo el tiempo trabajando al 100%, está trabajando una fracción del tiempo un 100%. Y los demás equipos lo mismo. Una camioneta que se está desplazando funciona un 50-80% de la potencia máxima. Entonces tiene sentido hacerlo así. ¿Ya? Ya estamos por terminar, así que las últimas cosas. Ya. La normativa legal de aire está puesta aquí en algunas de sus artículos, no están todos, pero es cosa que ustedes lo busquen, ya les mandé el link. ¿Ya? Y
la normativa legal de en el 594 también son bastante más extensos que estos. Estos son algunos de los más destacados. ¿Ya? Hay otro punto que tiene que ver con la renovación en los lugares grandes, por ejemplo, una caverna o un taller. Eso obedece a una cantidad de renovaciones de aire, es decir, cuántas veces se renueva el aire por minuto o por hora, generalmente por hora. Se habla de renovaciones por hora, y eso está establecido en una tabla. ¿Ya? Y bueno, adicionalmente está también la normativa de ruido, que tiene que ver más que nada con el nivel de ruido en lugares, sobre todo encerrados, como son las minas. En el caso de los ventiladores axiales, en ventilación auxiliar son bastante ruidosos. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ya estamos en la hora. ¿Alguna pregunta No, adicional? profe. ¿Ya? No, profe. ¿Lo dejamos hasta acá entonces?